Bueno, en medio del ruido español no hemos prestado mucha atención a los detalles de la visita del presidente colombiano Juan Manuel Santos. Resulta que, como sabéis, estuvo por España y de aquella visita nació una promesa española que anunció García Margallo, el ministro de Exteriores, que se comprometió a interceder ante Naciones Unidas para que el Tribunal de la Haya no persiga los crímenes contra la humanidad que se puedan producir en Colombia y se hayan podido producir. Y esto es fantástico, porque estamos tan contentos de la impunidad sobre la que se ha construido la democracia española que ahora decidimos exportarla. Vamos a hablar de esto. Hola, mundo. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. Oh. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. El problema es que mientras usted calla tenemos un ministro de Justicia que amedranta y amenaza al juez instructor de la Gürtel. Tenemos a un ministro de Hacienda que lo que hace es no colaborar con la justicia y utilizar de manera partidista a la agencia tributaria. Por los 850 millones de los seres de Andalucía que todavía no hemos conocido en esta Cámara que lo destinaron, ni sobre los más de 250 imputados que se han producido, ni por la falta de explicaciones por parte de la presidenta de la Junta de Andalucía. Y yo solo me debo a los andaluces. Por lo tanto, no me van a afectar estrategias de partido, ni voy a dejar que nadie le diga a los andaluces lo que tenemos que hacer. Y solo me voy a deber a ellos. He dicho con claridad que yo me debo a los andaluces, que voy a pactar con los andaluces y que voy a hacer lo que me he comprometido con los andaluces. No voy a pactar con el Partido Popular porque ha hecho mucho daño, no voy a pactar con Podemos porque lo que representa Podemos en Andalucía no es lo que queremos en esta tierra y lo hemos vivido muy de cerca en comarcas como esta, que es el Sindicato del Campo, y creo que mi pacto tiene que ser con los andaluces. Le escribió una carta para pedirle personalmente ayuda y usted personalmente le negó esa ayuda. Ella podría morir por usted y usted no movió un dedo por ella. Me parece que es motivo suficiente para pedir hoy su dimisión. Le pido que deje de manchar el buen nombre de nuestras Fuerzas Armadas en su búsqueda de autopromoción en la venta de un libro. Usted ha citado una enfermedad que yo tenía en un abyecto artículo que ha publicado. Mi enfermedad se ha pasado, señorías, la suya no. Señorías, hoy se cumplen 11 años del brutal atentado terrorista de Atocha, del Pozo y de Santa Eugenia, que se cobró la vida de 192 personas. El 11 de marzo de 2004 conmocionó a todos los españoles y quedará siempre en nuestra memoria. En recuerdo de las víctimas, unidos en el dolor a todos sus familiares, allegados y amigos, ruego que guardemos un minuto de silencio. Importante de verdad es no olvidar lo que ocurrió, el peor atentado sin duda alguna de la historia de España, de la historia de nuestra democracia, y tenemos que recordar a las víctimas ante todo. Saludos, bienvenidos a La Cafetera. Sabéis que cada mañana este es el lugar donde un grupo de partisanos se reúnen para observar la actualidad, abrir las portadas de los periódicos y desayunar con una taza
enorme taza de café para poder afrontar la jornada. Pero no solamente es eso, porque aquí saludamos primero cada día a quienes se incorporan también en diferido. A la base de la retaguardia de este programa, que se incorporan vía podcast por iTunes, por Spreaker, iVoox, YouTube. Y también, cómo no, a quienes se incorporan en diferido, que componen nuestro focus group, nuestro CIS particular, con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Juan Cruz, qué importante es la memoria siempre, conocer y no olvidar, dice Juan Cruz. Nacho Hernández, las declaraciones de los políticos sobre el 11M resultan prestadas, dice. Enrique Quesada, Celemín, Virginia Rodríguez, Monse Gómez, Felicianovich, Juan Rodríguez Vita, Macaraizer, JJ Flash, María Rivera, Maese Ciprés, a sus pies siempre, Celemín, Cora, PSV, Kakia Rodríguez, José Manuel Martínez. Y no solamente los que se incorporan a través de las redes sociales, también los que se incorporan a través de Spreaker, Sergio Vinuesa, Torrano, Este Gráfico, Gamelia, María Jesús, Manuel Ángel, Manuela Aguilar Bordas, Mamen Páez, Pelandusco, Rodrigo Martín, en fin. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos. Bueno, hoy es día 12 de marzo y quería poner el foco sobre un asunto que ha pasado muy desapercibido para la sociedad española porque, como os decía antes, en medio del ruido no hemos prestado mucha atención a los detalles de la visita del presidente colombiano Juan Manuel Santos. Es comprensible también porque aquí el foco mediático está en otros asuntos, por ejemplo, ver que ha desayunado Bárcenas o si Pablo Iglesias se ha tomado una aceituna con la cerveza, en fin, lo que sabéis que ocupa la prensa. Pero como el espíritu fundacional de este programa pretende ser otro, sí quería que nos detuviésemos un momento, que nos fijásemos en un asunto que a mí no me ha pasado desapercibido, es bien diferente y que habla de muchas cosas. Habla de justicia internacional, habla de nosotros mismos, habla de la interferencia entre lo político y lo jurídico y explica también por qué los españoles somos como somos. Explica también la impunidad sobre la que se ha construido este país y explica también el lentísimo proceso de paz que se está viviendo en Colombia. Y os decía antes, ¿de qué podemos presumir los españoles? Resulta que, como sabéis, el presidente colombiano Juan Manuel Santos estuvo por España de visita y de aquello nació una promesa que anunció García Margallo, el ministro de Exteriores, que se comprometió a interceder ante Naciones Unidas para que el Tribunal de la Haya no persiga los crímenes contra la humanidad que se puedan producir y se hayan producido en Colombia, en ambos bandos, y que se siguen produciendo. Y esto es fantástico, porque estamos tan contentos de la impunidad sobre la que se ha construido la democracia española, que ahora decidimos exportar nuestro modelo de impunidad, que es muy CT, muy de la cultura de la transición, muy de aquí se construye con el perdón por ambas partes. Claro, yo no me voy a detener ni siquiera en la enorme contradicción que supone presumir aquí de contundencia contra ETA, hablar de vencedores y vencidos, y abrir la mirada en el exterior para tratar el asunto desde una óptica cuando no se trata de nosotros, ¿no? Porque claro, es todo aplicable menos para hablar del franquismo. Y ese es el problema, que de nuevo el Partido Popular lo confunde todo. Porque nadie nunca, ni siquiera en el asunto de ETA, nadie nunca ha puesto en duda la necesidad de la justicia y la reparación. Nunca. Y eso es una obviedad, es que la justicia es la base misma de la democracia. Lo que se pone en duda es la cualificación que tienen algunos para elegir entre verdad y justicia. Eso es lo que se pone en duda. Lo vamos a hablar con Marcelo Pollack, que es investigador de Amnistía Internacional sobre Colombia, que acaba de llegar de allí. Y para que nos aclare estos matices, ¿no? De ese proceso tan complejo que se está viviendo, pero sobre todo de la posición española y de esta perspectiva tan inquietante. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia. Y no estás solo. El mundo está patas arriba, sí. El mundo está patas arriba porque desalienta el trabajo, la creación, recompensa la especulación, recompensa el crimen. Es un mundo patas arriba.
y tenemos que pelear para ponerlo sobre sus pies. ¿Aló? Sí, Marcelo Pollack. Sí, hola, ¿quién hablo? ¿Qué tal? Soy Fernando Berlín. Hola, Fernando, un placer. Radiocable.com. Bueno, sabéis que estuvo por España recientemente el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fue recibido aquí por todas las autoridades y vendió las bondades del proceso de paz que vive Colombia. Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional sobre Colombia, muy buenos días. Buenos días. Señor Pollack, decía que Santos vendió aquí hace unos días las bondades de este proceso de paz, pero hay algunos aspectos que resultan por lo menos inquietantes. Yo le pongo un ejemplo. Después de esa visita, España anunció que va a pedir ante Naciones Unidas que la ONU proteja el pacto con las FARC ante La Haya y, por lo visto, lo que se quiere evitar son interferencias de la Corte Penal Internacional. ¿Y esto no significa colocar un poco las bases de la impunidad? Sí, mira, hay que dejar claro que como Amnistía Internacional nosotros somos de la opinión de que el proceso de paz actual en Colombia es la oportunidad más importante que ha tenido el país en más de una década para finalmente poner fin a un conflicto armado, duro y violento que ha durado más de 50 años. Pero la insistencia de nuestra organización hacia el proceso de paz ha sido de que la columna vertebral de ese proceso debería ser el respeto de las víctimas al derecho a la verdad y la justicia y la reparación. Y es precisamente el temor de Amnistía Internacional que el tema de impunidad va a ser un tema que se está negociando y que implique que no se respete esos derechos de las víctimas, sería un serio error. Nosotros hemos reiterado en repetidas ocasiones de que no puede haber un acuerdo de paz duradero y efectivo sin el pleno respeto de las víctimas del conflicto armado. En ese contexto, las declaraciones del gobierno español de ofrecer de aplicar el artículo 16 que da potestad al Consejo de Seguridad de pedir a la Corte Penal Internacional suspender investigaciones sobre un país en ciertas circunstancias, es precisamente una intervención política dentro de lo que debería ser un proceso plenamente judicial, y para nosotros sería una postura insostenible y no aceptable. ¿Se han reunido ustedes con Amnistía Internacional? ¿Se ha reunido con el gobierno español? Nos hemos reunido con varios ministerios parlamentarios precisamente para expresarles nuestras preocupaciones, tanto sobre el tema de impunidad como para resaltar un poco nuestra posición sobre las violaciones de los derechos humanos actuales en el país. Hay un peligro de que todo el debate y el enfoque en relación al proceso de paz está invisibilizando la situación cotidiana de muchos colombianos y colombianas, especialmente en zonas rurales del país, comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas, que siguen sufriendo violaciones y abusos de los derechos humanos constantemente, violaciones cometidas por todos los actores armados en Colombia, tanto la guerrilla como grupos paramilitares y sectores de la fuerza pública. Porque deduzco por sus palabras que no solamente se han producido, a pesar de que nos encontramos en el corazón del proceso de paz, pero no se han producido solamente violaciones en los derechos humanos en el pasado, se están produciendo actualmente. Precisamente, ese es precisamente el mensaje que hemos intentado resaltar durante nuestras reuniones, es el hecho de que aún no estamos en un posconflicto en Colombia. Colombia sigue viviendo una situación aguda de violaciones de los derechos humanos, afectando muchas comunidades, principalmente en zonas rurales. Para dar unos ejemplos, por ejemplo, el año pasado se han registrado por lo menos 200.000 desplazamientos forzados a raíz del conflicto armado. Alerta usted sobre la necesidad de no caer en la tentación de la impunidad, pero me gustaría pedirle una valoración sobre la relación con España y la actuación de España en este ámbito.
España ha sido un socio clave de Colombia ya por muchísimos años. Políticamente y económicamente ha sido uno de los socios más importantes del país. Hay una relación muy fuerte entre esos dos países. Y es precisamente por esa razón que hemos pensado que es tan importante poder reunirnos con las autoridades españolas para insistir de que, dado la influencia de España en Colombia, que usen sus buenos oficios para insistir en la mejor protección de las comunidades bajo riesgo en Colombia, y también para insistir en el tema de la justicia en relación al proceso de paz actual en La Habana, porque el temor de Amnistía Internacional es que se está negociando un nivel altísimo de impunidad entre todas las partes, que implicaría que el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia no va a ser una realidad. Y hay que resaltar que Colombia tiene un deber de llevar ante la justicia a los que se sospecha que tienen una responsabilidad penal individual en crímenes internacionales como las ejecuciones extrajudiciales, el secuestro, la tortura, el desplazamiento y muchas otras violaciones y abusos de los derechos humanos. Es un deber y una obligación de un Estado de Derecho. Señor Pollack, aquí después de la transición española, tras la dictadura, se extendió la cultura generalizada de que para construir un proceso de paz tenía que existir unos márgenes de... Aquí se llamó perdón, pero en realidad suponía impunidad. ¿Se puede construir una transición en un proceso tan complejo como el proceso de paz de Colombia? ¿Se puede construir sin ese margen de impunidad? Absolutamente, es absolutamente necesario. Como dije anteriormente, es absolutamente crítico para una paz duradera y efectiva que haya justicia, y una justicia de verdad, porque sin un reconocimiento de lo que ha pasado y de lo que está pasando y de lo que va a pasar, no se puede avanzar hacia un futuro estable y en paz. Sin embargo, aquí habrá en España quien le diga que aquí dio buenos resultados, entre otros en el propio gobierno mantienen un poco esta tesis. Sí, mira, yo no puedo hacer comparaciones con otros países, no conozco la realidad o la actualidad española. Yo puedo comentar sobre la situación actual en Colombia y nuestras experiencias en el pasado sobre otras situaciones similares, donde tiene que haber un reconocimiento y un respeto del derecho de la verdad y la justicia para poder avanzar. Y es sumamente peligroso a largo plazo si esos derechos no son respetados. Y hay que recordar también que Colombia tiene una obligación, siendo parte de la Corte Penal Internacional, haber firmado el Estatuto de Roma, que tiene ciertas responsabilidades que son obligatorias para el país. Y si la justicia colombiana no puede o no quiere llevar ante la justicia a esos responsables, entonces la Corte Penal Internacional tendría una responsabilidad de hacer ese trabajo. Vaya por delante que sintonizó absolutamente con su discurso, como no puede ser de otra manera, pero le ponía en la gran contradicción que se vive aquí en España, ¿no? Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional sobre Colombia. Le agradezco muchísimo, de verdad, que haya atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Muchas gracias a usted. Radiocable.com. I don't know what you will decide or what you're gonna do. Problems in you deep inside. Dice Nacho Hernández, dice, flipante ahora en la cafetera escuchar España ha sido un socio clave de Colombia. Dice, claro, para cubrir delitos de lesa humanidad, entiendo. José Manuel Martínez dice, el perdón nunca debe fundamentarse en el olvido, es cerrar en falso cualquier proceso de paz. Juan Cruz dice, procesos de paz hay en muchas partes, pero qué poco nos interesan aquí cuando están cerca. Me gustaba también una frase que decía Nacho, dice, es que cuando se habla de restitución hablamos de transición, que fue la que nos llevó a exportar el modelo del trágala actual.
Bueno, os decía, no esperéis encontrar esta información en las portadas de los periódicos en estos días, porque debieran haber abierto un enorme debate en nuestro país sobre qué es lo que estamos exportando, cuáles son nuestra filosofía política, dónde ponemos nuestras semillas en Naciones Unidas, frente al Tribunal de la Haya. ¿Cómo se puede permitir que el Tribunal de la Haya no persiga los crímenes contra la humanidad, ¿no? Decir que, presumir además de que vamos a ser una pieza fundamental en ese proceso tan de violación de la justicia. Y claro, explica mucho sobre nosotros, sobre nuestro propio proceso, sobre nuestro propio pasado. Explica también por qué asuntos como la Ley de Justicia Universal, la Ley de Jurisdicción Universal, se han caído en cuanto dos países, en cuanto Israel, China y los Estados Unidos han protestado, ¿no? Pero en fin, es muy llamativo. No esperéis, como digo, encontrarlo en las páginas de los periódicos. Sí tuvo en aquel momento un cierto recorrido, pero limitado, muy limitado a páginas interiores, ¿no? Como no esperéis tampoco encontrar esta noticia que tuiteaba esta mañana, que si está hoy en las páginas de algún digital, lo tenéis en público, el link de hecho es de público, que habla del TIP, ese tratado comercial internacional que se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos, y cuenta público que la Unión Europea solamente deja a cada eurodiputado ver durante 2 horas el texto del Tratado de Washington. 2 horas. Sabéis que Bruselas prometió que iba a haber transparencia, enorme transparencia en torno a este asunto, pero sin embargo prohíbe a los parlamentarios hablar de la información a la que tienen acceso. Solo lo pueden leer en una sala segura, sin dispositivos electrónicos, sin bolígrafos, por supuesto sin ningún tipo de teléfono ni cámara fotográfica. Incluso hay registros para ver si los documentos son recortados o no, y siempre están sometidos a una enorme vigilancia. Claro, yo decía, qué difícil resulta fiarse en estas condiciones de ese tratado del que se nos está diciendo que es inofensivo y que va a ser observado con una gran atención. Ya, con una gran atención de 2 horas, un documento que es de una enorme complejidad, pero de una formidable, de una colosal complejidad, y solamente tienen 2 horas para especializarse en eso unos diputados. Entiéndase que los eurodiputados son personajes ciudadanos completamente normales, como usted y como yo, que de pronto un día son eurodiputados. Recordemos que una de las eurodiputadas que lleva este caso es precisamente la eurodiputada de Podemos. ¿Os acordáis que era camarera cuando fue elegida eurodiputada y se fue para allá? Bueno, se tiene que estudiar este asunto. La materia de este asunto, la materia gris, se la tiene que estudiar en 2 horas. ¿Tenemos o no tenemos razones para estar preocupados? And now I fly above your mountain. So I'm above your tree. Os recuerdo que a través de ese tratado se están poniendo en debate cosas como introducir en el mercado europeo productos que aquí están prohibidos, pero que sin embargo en Estados Unidos no lo están. Por ejemplo, productos con calificaciones sanitarias de dudoso resultado, ¿no? Por ejemplo, productos sanitarios, farmacéuticos, medicamentos que aquí pueden no haber sido aprobados, en los Estados Unidos sí, por ejemplo, ¿no? Y no solamente eso. Por ejemplo, el cultivo de productos transgénicos, la venta de productos transgénicos con información o sin ella. Se están debatiendo algunos asuntos que son de una trascendencia monumental. Bueno, pues esto es lo que toca. En todo caso, vamos a ver qué es lo que nos regala hoy la prensa, qué es lo que nos lleva a las portadas. So we're sailing out there, nowhere left to land. And now I fly above your mountain, so high above your trees, and spread my wings into your wind. Me gusta lo que dice Nacho Hernández, dice, al estilo Monago, aquí los papeles, aquí unos amigos, adiós, buenas tardes. Pues eso. Y mira, Guillermo Espotorno envía un vídeo y dice, sobre este asunto del TIP estuvo precisamente Lola Hernández, que es la eurodiputada a la que me refería, dando una conferencia en París este fin de semana, dice, dando una charla, y nos envía el vídeo que voy a retuitear ahora para que podáis acceder a él. Hay varios vídeos que circulan explicando con una pequeña aproximación a lo que supone el TIP y los riesgos que se corren con la elaboración de un documento trascendental de una forma tan
opaca. Y envía Nacho Hernández otro vídeo, también lo retuiteo y así tenéis algo más de información sobre este tema. Bueno, os podéis imaginar que la prensa tampoco habla de esto en portada. Bárcenas acusa al Partido Popular de financiación ilegal durante las europeas de 2004. Bien, habíamos oído hablar ya de esto, de la financiación ilegal, no es por decirlo con ironía, pero efectivamente Bárcenas denunció también pagos irregulares de empresarios al partido en Baleares, y está todo este proceso. Sabéis que estuvo ayer compareciendo ante el juez Castro y dijo que la campaña del PP para las elecciones europeas del año 2004, que fue financiada en parte con ese dinero no declarado a Hacienda, y declaró como testigo Bárcenas. Y es serio lo que ha sucedido, porque ahora sí que supone atribuir un delito electoral al Partido Popular, al PP nacional, porque se trata de unos comicios en los que, dice el periódico El País, explica, la circunscripción abarca todo el territorio español. Dice el periódico El País, también lleva otros temas, está con el asunto del comisario Villarejo, también dice, una sociedad del comisario Villarejo estuvo radicada en un paraíso fiscal. Os recomiendo que para seguir el caso Villarejo, con una visión un tanto distante, os vayáis al diario.es, porque Nacho Escolar está reuniendo una serie de artículos explicando en qué consiste realmente las relaciones entre unos y otros, y explica claramente, dice, 5 claves para entender, dice Nacho Escolar en su blog, dice 5 claves para entender el caso del comisario Villarejo, y dice Nacho Escolar, y que se te pongan los pelos de punta. Como este es un asunto que deberíamos tratar con un poco más de detenimiento, no voy a entrar en profundidad, pero vamos, lo tenéis en escolar.net para el que tenga interés. El diario.es hoy, con información de portada, no lleva esto, lleva Ignacio González recorta los requisitos de calidad para poder adjudicar el campus de la justicia, dice el diario.es. Y como me habéis pedido además que hagamos un recorrido también por los digitales cada mañana, si queréis resolvemos la de Infolibre, que dice, la comisión rogatoria clave del caso del ático lleva 1 año y medio sin respuesta. Dice, la Fiscalía Anticorrupción reclamó en octubre de 2013 al Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona que ampliara la comisión rogatoria solicitada un mes antes a Estados Unidos. Bueno, de lo que se trata aquí es de que se están produciendo una serie de retrasos e impedimentos muy sospechosos en torno al caso del ático de Ignacio González, y que le ha costado también parte de la carrera política. Y también dice Infolibre, la guerra policial desatada tras el caso del ático alcanza al CNI y a la Casa del Rey. Bueno, os decía antes que también el periódico El País lleva otros asuntos en portadas. Dice, Díaz advierte de que no admitirá interferencias en sus posibles pactos. La presidenta andaluza, Susana Díaz, reclamó ayer su autonomía respecto a la dirección federal del Partido Socialista a la hora de cerrar futuros pactos postelectorales. Claro, es que en esto se está produciendo un debate porque, de alguna manera, lo que la dirección del Partido Socialista en Madrid no quiere es que las elecciones autonómicas en Andalucía puedan condicionar en el futuro las elecciones generales. Y claro, un pequeño paso equivocado en la naturaleza de los pactos podría terminar con las aspiraciones de Pedro Sánchez, si es que hay alguna, podría terminar con sus aspiraciones. Imaginaos si Susana Díaz de pronto pacta con el PP, pues esto arruina cualquier posibilidad que pudiera quedarle al Partido Socialista, ¿no? Y pues está por ver qué ecuaciones no serían complicadas para el PSOE. Pero en todo caso, ayer ella lo aclaró, trató de aclararlo y hizo una explicación un poco complicada, porque realmente es que no ha dejado títere con cabeza, no le quedan muchas opciones para pactar en el caso de que tenga la necesidad. Y yo solo me debo a los andaluces, por lo tanto no me van a afectar estrategias de partido, ni voy a dejar que nadie le diga a los andaluces lo que tenemos que hacer, y solo me voy a deber a ellos. He dicho con claridad que yo me debo a los andaluces, que voy a pactar con los andaluces y que voy a hacer lo que me he comprometido con los andaluces. No voy a pactar con el Partido Popular porque ha hecho mucho daño, no voy a pactar con Podemos porque lo que representa Podemos en Andalucía no es lo que queremos en esta tierra, y lo hemos vivido muy de cerca en comarcas como esta, que es el Sindicato del Campo, y creo que mi pacto tiene que ser con los andaluces. Así que críticas al sindicato en torno al Sindicato del Campo, críticas a Podemos, críticas al Partido Popular, ya no quedan muchas opciones. Pero bueno, la filosofía se comprende,
por mucho que Madrid tenga unos intereses, los intereses aquí, en este momento, además que se está jugando la campaña electoral, son muy diferentes, ¿no? El periódico El Mundo dice: Linde fuerza la dimisión del Consejo del Banco Madrid. Inspectores del Banco de España supervisarán la auditoría interna para detectar el posible lavado de dinero. Y el patrimonio gestionado por la filial del andorrano BPA creció un 100% desde el año 2012. También Hacienda busca fraude en miles de dominios de Internet. La agencia tributaria ha diseñado un plan de actuación contra el fraude fiscal en la economía digital que se realiza a través de Internet. Dice, tiene previsto rastrear más de 200.000 dominios en busca de cualquier tipo de actividad económica, dice el periódico El Mundo. Y bueno, un asunto que llevan varios periódicos. Plazaola se fuga por un fallo policial tras una filtración. La decisión del Supremo de que ingresara en prisión trascendió a las 12:40, pero los agentes no recibieron la orden de detener a Letarra hasta las 5:30 de la tarde. Así que parece ser que se ha fugado en este... Qué malo es Zapatero, ¿eh? Joder, cómo está la justicia con él. Llega a suceder esto durante su gobierno y se lía aquí la Monumental. Es el asunto también que ha elegido La Razón en portada. El etarra Plazaola se fuga con la venia judicial. El terrorista, que huyó cuando iba a ser detenido, fue excarcelado en diciembre por 3 jueces de la audiencia. La Guardia Civil cree que podría estar en Francia tras salir disfrazado de su vivienda con ayuda de proetarras. Y también Cervantes en un lugar de esta mesa. Los investigadores aseguran a La Razón que han encontrado los restos del escritor. Hace unas semanas hubo un debate. Surgió en la red, pues lo podéis encontrar en meneame.net, hubo un especialista que dijo que los huesos encontrados no pertenecían a los restos del escritor y que, sin embargo, la prensa lo estaba silenciando. Se produjo un pequeño debate sobre este asunto que no tuvo demasiado recorrido, pero a mí que me llamó la atención, me puse en contacto con algunos investigadores de los que están participando precisamente en esta exhumación de los restos. Y me dijeron que no, que hay alguna persona que ha puesto en duda eso porque los restos que hay son menores, son muy pequeñitos, están muy confundidos, muy mezclados, pero que hay una cierta inclinación, por no decir una certeza, a pensar que sí que se encuentran ante los restos del escritor. Y aquí en Madrid, es que esto probablemente si vivís fuera no habéis tenido noticia, esta es una noticia que va a tener una importantísima dimensión internacional. Yo lo sé porque algunos corresponsales extranjeros sí que se han puesto en contacto conmigo preguntándome qué se respiraba, ¿no? Cómo se manejaba esta información, y de hecho ha salido publicado en algunos países. Y aquí ayer hubo una enorme polémica porque uno de los investigadores filtró esto a la prensa. Y salió, lo contó la cadena SER, contó a través de la agencia EFE, porque la agencia EFE publicó una de sus notas diciendo que había un investigador que decía que sí eran los restos del escritor. ¿Qué es lo que pasa? Que el Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, se estaba reservando la noticia y puso el grito en el cielo porque lo que quería era patrimonializarla y ofrecerla un poco al mundo como su despedida del ayuntamiento. Entonces estaba manejando los tiempos a su antojo y se le adelantó uno de los investigadores y lo contó. Entonces hay un pequeño lío montado en torno a este asunto de Cervantes, pero que, como veis, ha terminado en la portada de La Razón, pero que cuando veáis por qué adquiere esta dimensión de polémica, está relacionado con una cosa que nada tiene que ver con Cervantes, que está relacionada con la política de comunicación del ayuntamiento y de Ana Botella, que es probablemente la peor política de comunicación que se ha hecho en este país. No hay más que recordar aquel glorioso viaje en plena crisis del ayuntamiento cuando se fue al spa, ¿no?, de fin de semana con su señor marido. Bueno, Borja García Zapardiel, David Quirós, Barsalia, Celsius Pictor, Caque Rodríguez, Enrique Quesada, PSV, Virginia Macaraizer, Javier Crae, Gamba con Mermelada, Juan Cruz, AP Ferrara. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Si estáis escuchando esto, sois la Resistencia y no estáis solos. Ayudadnos, eso sí, retuiteando la dirección de este programa, que se sepa dónde estamos, que se sepa dónde se reúnen los partisanos y que acogemos a todo el mundo. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Hoy os confieso que hemos estado a esto de no salir, porque de pronto cuando he ido a arrancar el equipo no funcionaba nada, se caía todo. Esto es un desastre. A las 6 de la mañana yo despierto para que sucedan estas cosas. Vamos a tener que hacer un crowdfunding
para buscar 2 colaboradores para este programa. Os lo voy adelantando, no es inminente, pero en algún momento tendremos que plantearnos que esto va a hacer falta algo más que unos mineros. Necesitamos un poquito de infraestructura, porque si no, no vamos a poder... Si no tenemos tanques, ya me diréis, si vamos... Hombre, en fin... Oye, ¿no lo tomaron Cuba solo 12 personas? Pues eso, no hace falta mucha gente, pero vamos a necesitar infraestructura. Bueno, que es una broma, ¿eh? No hay ninguna intención en este momento de hacerlo, pero... Bueno, muchísimas gracias a todos por la compañía. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás solo. Mañana más. Hoy es jueves, disfrutad del día y no dejéis que nadie os lo amargue. Gracias, hasta mañana, adiós. Se o que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como uma espécie de palavra de Deus, pero sencillamente como palavra de um ser humano preocupado com o ser humano. They broke the spell that tied us to our silver chairs, and we sang, oh, oh, oh. We were taken through the shadows, we were carried through the night. When the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light. And we saw the world with different eyes. And we sang, oh, Farmacia, dígame. Buenos días, mire, soy Fernando Berlín, de La Cafetera. Su conciencia. Perdón, ¿es verdad que ustedes no venden preservativos? Pues sí. Por razones morales. Sí. Pero esto es legal, ustedes son una farmacia. Uh-huh. Si lo venden en cualquier sitio, hasta en la gasolinera, pues aquí también se puede vender o no vender. Una cosa ni de urgencia ni nada. Bueno, eso depende, yo le podría contar a él. Me dice que es estrictamente por razones morales. Uh-huh. Eres La Resistencia y no estás solo.